Sé que para algunos no es algo cómodo hablar de que Dios castiga. De hecho, hay otros que ni siquiera creen que Dios castigue. Pero un Dios como nos presenta la Biblia, un Dios bueno, santo y justo, debe castigar el pecado. Creo que el castigo más famoso de la Biblia es el infierno. Pero la pregunta que hoy estaremos contestando es: ¿cuál es el peor castigo de Dios en esta vida? ¿Cuál es el peor castigo de Dios en esta vida? Para algunos, seguramente los que se han llevado la peor parte, el famoso coronavirus. Para otros será el cáncer, el SIDA, las guerras, los terremotos, el fin de la vida, la pobreza y demás. Romanos capítulo 1 nos dice que la ira de Dios se está revelando, o sea, se está revelando ahora, pero no nombra nada de esto. Entonces, ¿cuál es el peor castigo de Dios en esta vida? Le saludo cordialmente, le habla David Campos y quisiera invitarle a que tome unos minutos y escuche un mensaje que todo el mundo necesita oír. Si pensamos en el peor castigo de Dios, creo que todos concordamos en que es el infierno. No hay discusión en eso. De hecho, Pablo les dice a los cristianos que cayeron en pecado en Corintios que Dios los castigó con muerte y enfermedad para que no reciban el peor castigo que recibirán las personas sin Cristo, el castigo eterno. Jesús también enseñó que es mejor que nos cortemos una mano, fíjese, o perder un ojo o un pie, que ser castigados con el fuego que no se apaga. Pero en esta vida, ¿cómo se revela la ira de Dios? Voy a ir directo al grano. El peor castigo de Dios en esta vida, escuche con atención, es abandonarnos en nuestros propios pecados. En el texto que hoy veremos, 3 veces se repite esta verdad. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó. Otras versiones dice: los abandonó a la inmundicia. En este mismo capítulo, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué ser abandonados a nuestros pecados es el peor castigo en esta vida? Porque nos hace acumular un castigo aún peor para la eternidad. Quiero que note que la causa de que Dios nos abandonó es que la humanidad lo abandonó primero a Él. ¿Y de qué manera lo abandonamos? Bueno, primero rechazando la verdad. Veamos nuevamente desde el versículo 18, Romanos 1:18. Dice así: porque la ira de Dios se revela. Fíjese que está en presente, no en futuro. Se está revelando ahora. Habla del juicio de Dios ahora, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí está el rechazo a la verdad. Los hombres la detienen, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiero hacer una aclaración acá. Pablo empieza hablando de una cultura gentil. Luego él confrontará a sus compatriotas. Pero como los gentiles en ese entonces no tenían el privilegio de los judíos de tener la palabra de Dios,
entonces ellos rechazaban la evidencia de la creación, como lo dice en estos versículos, y como lo dirá en el capítulo 2, la evidencia de la moral, o sea, la ley escrita en sus corazones, y por eso serían juzgados. Pero, ¿qué hay de usted y de mí, que nacimos en un mundo donde la Biblia es el libro más traducido y más vendido del mundo? ¿Realmente le das el lugar en tu vida a la verdad de Dios o la rechazas? Un pastor antiguo dijo con mucha verdad: tu Biblia abandonada es una muestra clara de que no amas a Dios. Wow. Segundo, ¿de qué manera abandonamos a Dios? No dándole la gloria a Él. Así continúa nuestro texto, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, o sea, oscurecido. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere al órgano que bombea sangre, sino al intelecto, a las pasiones y motivaciones del hombre. Y solo una mente oscurecida, solo una mente rebelde quiere llevarse la gloria para sí mismo y no a Dios. Solo una mente oscurecida no da a Dios gracias por la vida, por la creación y por todas sus bondades. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Los humanos fuimos dotados por Dios de manera especial. Podemos llegar a ser muy capaces. Otra razón para estar agradecidos con Dios. Hay excelentes doctores, abogados, maestros, científicos y demás. Pero habiendo resistido y negado lo evidente de Dios, hicieron la burrada más grande. Simplemente se hicieron necios. La palabra necio en griego, el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, quiere decir sin inteligencia, o sea, algo bobo. El que logra mirar el cielo, escuchar su conciencia y aún escuchar el Evangelio y decir, no hay Dios, es igual que el rey que se paseaba desnudo pensando que tenía la mejor ropa. No importa cuántos títulos y honores tengas, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nuestro texto nos dice una manera más en que la humanidad abandona a Dios, creando nuestra propia religión. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No solo la humanidad abandona a Dios cuando rechaza su verdad, cuando no le da la gloria y gracias a Dios, sino que llega al colmo de cambiar a Dios por un ídolo. Y querido hermano cristiano que me está escuchando, no pienses solo en los católicos que se inclinan ante María u otros santos, o en los budistas que se arrodillan ante su Dios. Muchos movimientos dentro del pueblo cristiano cambiaron la gloria de Dios, han abandonado la verdad revelada en las Escrituras acerca de Dios. Adoran a un Dios que no tiene ira, adoran a un Dios que no castiga el pecado, que no tiene infierno. Han cambiado la verdad. Es por eso que en tantas iglesias cristianas hay tanto pecado. Han abandonado al Dios de la Biblia. Se crearon uno conforme a su imaginación. Recuerde que el peor castigo en esta vida es ser abandonado por Dios en nuestros propios pecados, porque esto nos lleva a un castigo aún peor. Y dice el versículo que sigue, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, o sea, a esos ídolos inventados, antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Como nosotros abandonamos al Creador, al Dios bendito, Él nos abandonó a nosotros. El primer entregó de nuestro texto es a la inmundicia, a la concupiscencia del corazón. Una sociedad pornográfica es una sociedad que se encuentra bajo la ira de Dios. El segundo entregó es a pasiones vergonzosas. Dice el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es esto vergonzoso y antinatural? Versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Muchos dicen que es retrógrado denunciar a la homosexualidad, pero fíjese que es más retrógrado practicarlo y querer que otros lo practiquen. Esto se viene haciendo desde la caída del hombre. Me llama la atención esta expresión usada por la Biblia. Recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Otra versión lo traduce así: en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Una sociedad que alienta a la homosexualidad es una sociedad que dice a gritos que se encuentra bajo la ira de Dios. El tercer entregó de nuestro texto es a una mente reprobada, o sea, una mente que no pasa el examen, una mente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Fíjese el versículo que continúa, el versículo 28, parece un resumen de este texto. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, como el hombre abandonó a Dios, Dios los entregó, Dios los abandonó a una mente reprobada, es decir, una mente sin Cristo, una mente no regenerada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Versículo 30, murmuradores. Otras versiones dicen chismosos, detractores, es otro nivel de chisme, aborrecedores de Dios, injuriosos, o sea, que insultan, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hay personas que le encantan confrontar ciertos pecados. Por ejemplo, solo confrontan a los homosexuales. Parece que es el único pecado o el más terrible para ellos. Pero Pablo no hace eso. Una vida marcada por el chisme también es evidencia de un corazón que no nació de nuevo. Hijos que viven en desobediencia a sus padres muestran un corazón reprobado bajo el juicio de Dios. Y la lista continúa, versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, o sea, crueles, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Podríamos decir que nuestro texto es una porción oscura de la Biblia. Pero ¿sabe qué? Es realista. Es fiel y sincera en mostrar la realidad de muchas naciones, si no de todas, las naciones del mundo. La humanidad no solo quiere practicar pecados que Dios condena, sino que los aplauden, los disfrutan y se llega al colmo de hacer marchas para que sean aceptados y sean ley. Se hace evidente de que están bajo la ira de Dios. La humanidad
ha dado estos pasos, ha rechazado la verdad, no le ha dado la gloria al Dios verdadero, se han inventado dioses a su conveniencia, por lo tanto Dios reacciona entregándolos a su propio pecado, a la pornografía, a la homosexualidad, a una mente que aplaude y practica esos pecados que Dios juzgará. Pero en medio de este panorama tan oscuro, la luz del Evangelio resplandece con todas sus fuerzas. Hermanos, 4 veces aparece la palabrita entregó en Romanos, haciendo alusión al abandono de Dios. Y fíjese qué maravilloso, qué amor de Dios. Me parte el corazón la 4ª vez que aparece, porque 3 ya la vimos en nuestro capítulo. Romanos 1:24, 1:26 y 1:28. Y luego aparece otra vez en Romanos 8:32. Él, o sea Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué hizo? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, Cristo cargó con la ira de Dios. Él fue abandonado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Esa es la única forma en que Dios puede seguir siendo justo, cuando perdona al pecador, cuando lo bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, a través de su sacrificio, a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Brilla el Evangelio. En medio de la perversión hay luz. En Cristo hay perdón de pecados. Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Pon tu fe en Jesucristo. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si este video ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, a que le des me gusta para que podamos llegar a más personas con la palabra de Dios.